Pero nosotros, amados, no solamente el Evangelio lo vamos a representar con una toga hasta los pies y un cabello largo hasta acá, o con una correa bien apretada en la cintura, los pantalones bien apretados, las hermanas con su falda bien apretada. Eso no tan solo es Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios. ¿De qué vale que usted tenga el pelo largo y que usted tenga una vestidura ahí, amado, adecuada? Gloria a Dios por eso, pero que usted esté vacío. ¿De qué vale que usted se guarde y se dé sus cejitas en su lugar, y se dé, amado, su pelo en su lugar, y su falda en su lugar, amén, su pantalón en su lugar, y usted esté vacío ahí, y usted no haga nada por la obra de Dios? ¿De qué vale? Dios no nos llamó a vestirnos lindos, Dios no nos mandó a vestirnos como fariseos, el Señor nos mandó a predicar su palabra y a llenarnos de su Espíritu Santo. Ay, mi alma alaba a Dios, hermano. Dios no nos mandó a nosotros a hacer modelos, a hacer modelaje en iglesia. Usted sabe que hay iglesias que los domingos de la noche lo que es un modelaje. Señor, amén. A ver quién viste mejor y quién vino con los zapatos nuevos. El Señor reprende el diablo. En esa iglesia Juan Bautista no podía entrar. Amén. Amén, amado, porque Juan Bautista en este tiempo se dio un loco, un chiflado, un desajustado mental. Alabanza al Señor de gloria. Oh, pero cuando le dijeron, ¿y quién tú eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Porque en el desierto es que uno se purifica, en el desierto es que uno conoce a Dios, en el desierto es que uno se da cuenta de la sed que uno tiene de Dios. Y ya ustedes saben, amado, la apariencia que había en Juan del Bautista. Amén, gloria al Señor. Pero aún así, alabanza al Señor, el poder y la autoridad que había en ese hombre no se disminuyó. Maravilloso. Amén, gloria al Señor. En nosotros no se puede disminuir lo que Dios ha depositado. Amado, ¿ha notado usted que se ha disminuido en usted? Amado, lo que Dios depositó aquel día, cuando usted sintió esa presencia de Dios, que lo hizo hablar lengua, que lo hizo lanzar, que lo hizo estremecerse, que lo hizo cambiar de opinión, que lo hizo cambiar, aleluya, de idea, que lo hizo cambiar de concepto. ¿Ha notado usted esa disminución espiritual en su vida? Es porque le falta algo, es porque usted lo ha dejado apagar, es porque usted necesita un nuevo toque de la presencia de Dios, es porque usted necesita, aleluya, nuevamente meterse en las aguas y inundarse en las aguas espirituales. Oh, gloria a Dios. Este obrero, aunque no lo dice aquí, Tú eres Dios, aleluya. oiga bien, en la palabra siempre decimos que está prohibido especular y uno añadir. Nosotros no estamos especulando ni añadiendo. Nosotros lo que estamos es echando la mente a correr y la mente espiritual. Aleluya. Pero este obrero, según dice aquí el verso 6, gloria al Señor, estaba dejando, amado, apagar lo que había recibido. Y cuando usted deja de apagar lo que usted ha recibido, hay peligro. Hay peligro. Porque se le va el ánimo. Se le va el entusiasmo. Se le va, gloria al Señor, el deseo de estar en la presencia del Señor. Se le va el deseo de estar en la casa del Señor. Se le va el deseo de tener comunión con los hermanos. Se le va el deseo de alabar a Dios. Se le va el deseo de glorificar a Dios. Se le va el deseo, aleluya, de adorar. Se le va el deseo de orar. Se le va el deseo de ayudar. Se le va el deseo de estudiar la palabra. Se le va el deseo de usted, aleluya, amén, congregarse, amén, y consagrarse, aleluya, en el Señor. Se le va el deseo.
pasa cuando usted enciende una lámpara? Gloria a Dios, y el aceite va disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted coge una lámpara, amén, de querosén o de aceite, gloria al Señor, y ya usted ve que la llama no está alumbrando como antes? Y usted, como la necesita, esa luz, usted corre, aleluya, al recipiente principal y corre, amén, y echa más, amén, ungüento, o echa más aceite, echa más gas para que la luz no se apague. Alaba a Dios. Por eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando veamos que se está disminuyendo la luz del Espíritu, la corriente del Espíritu, el fuego de Dios en su vida. Tenemos que correr y preocuparnos y buscar aceite para que nuestra lámpara no se apague. Ay, mi alma alaba a Dios. Y en este joven, mire hermano, la palabra de Dios, yo siempre digo, que no se escribe para llenar un espacio. Amén. Es porque sucedió algo. Porque esta palabra no la escribieron los hombres. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando vemos aquí que Pablo se preocupa, dice, bueno, yo estoy viendo a Timoteo de lo pagado. Eso no fue lo que recibió él. Es como en la iglesia, el pastor sabe quién alababa al Señor. Ay, oye, me estoy dando algo bueno. El pastor ha visto, hermanos, aquí encendido y hermanitas aquí corriendo, danzando en el poder y en el fuego del Espíritu Santo. Pero hace tiempo que el pastor no los ve. ¿Ah? Entonces, digo, el pastor responsable. Porque el pastor que le da lo mismo, ay, que se muera ahí. ¿Ah? El Señor le prende el diablo y el Señor le prende el pastor. Que vea a la gente muriéndose en la iglesia y que no haga algo para que la gente despierte. ¿Ah? Que vea a la iglesia durmiendo ahí, roncando, hermano. Amén, gloria al Señor. Oye, y el pastor ahí que le da lo mismo y trayendo un mensaje amado como si fuera, mira, un párrafo con eso. Gloria a Dios. Porque hermanos, ustedes saben que Dios es amor y como Dios es amor. No, el Señor es amor, pero también es fuego. No adoramos a Dios. Óigame, sería irresponsabilidad del líder ver a alguien durmiendo en el culto y no despertarlo con la palabra. Sería irresponsable del líder ver a alguien apagado ya, amado, gloria a Dios, que no se preocupe por traer una palabra que lo despierte. No dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te nombrará Jesucristo. Hay que despertarse, hay que salir entre los que están muertos, hay que salir entre los que están apagados, hay que entrar en el fuego, en la llama de Pentecostés. En estos días últimos que nos ha tocado vivir, si usted se apaga, hermano, para encenderse, eso es peligroso. Entonces vemos aquí, gloria a Dios, que cuando Pablo le dice a Timoteo, acuérdese que esto es un consejo. ¿A quién es que se le dan los consejos? Al que lo necesita. Yo no he visto a nadie que se le dé un consejo que no lo necesite. ¿Sí? Porque si usted se acerca a mí a darme un consejo porque usted está preocupado, pero le van a dar un consejo al pastor en esto. Sí, porque los pastores también somos aconsejados. Porque aquí nadie es más que nadie. ¿Cuánto adoramos a Dios? Ese es el fracaso de muchos pastores, que se creen que se lo saben todo. Y cuando viene el miembro que ve, de allá se ve, mire, allá hay más ojos, mira cómo están los ojos allá. ¿Cuántos ojos hay aquí? No los cuenten. ¿Me entiendes? Y entonces cuando hay que aconsejar, pastor, yo creo que esto y ponerlo en consideración, no a mandar, porque hay gente que le gusta estar mandando. Ore por esto, pastor, ore. A ver, ¿verdad? Pues yo lo veo de esta forma, a lo mejor no es de esa forma, ¿verdad? Entonces, es porque usted tiene una preocupación. Cuando uno se le acerca a alguien, o uno da la palabra, amado, gloria al Señor, y el Señor usa a uno, ¿verdad? Usa al predicador.
El Señor está aconsejando. Y cuando alguien, amén, necesita un consejo, usted se le acerca, usted dice, un consejo. Porque yo he notado, porque yo he visto, estoy preocupado por esto y por esto y por esto. Entonces el apóstol Pablo, gloria al Señor, le dice a Timoteo, fíjense en el verso 6, por lo cual te aconsejo. O sea, si él no hubiera tenido la necesidad, amado, de ese consejo, el apóstol no se lo hubiera dado. Pero como lo necesitaba, se acercó y le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué te pasa, Timoteo? ¿Ah? ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Amén, gloria al Señor, que no aviva. ¿Ah? Que ya no hay fuego, que ya no hay vida de Dios, que ya no hay ese aquel por cumplir con el Señor, que ya no hay ese aquel, aleluya, de reunirte, de glorificar a Dios y alzar la mano, de glorificar, de llegar con gozo, de buscar la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Has dejado de avivar eso? No lo dejes apagar, no lo dejes, Timoteo, no lo dejes. Acuérdate que puse las manos sobre ti, te aconsejo, por lo cual te avive ese don, aleluya, de Dios que ha sido depositado en ti. Entonces, Timoteo, si es de esos hermanos que captan, ¿verdad? Cuando las cosas vienen de parte de Dios, pues, amado, entra en el consejo. Maravilloso Dios, aleluya. Amén. Pues dice, espérate. A veces que no le agradezco a Pablo, porque se está dando de cuenta, porque afuera de afuera uno ve más que el que está adentro. Y entonces yo te agradezco porque hay cosas que se están dejando morir en mí. Hay cosas que ya no están funcionando y alguien tenía la responsabilidad de hacerme despertar. Todo oramos en nombre de Dios. Ahora, si es de eso, hermanos, si Timoteo es un hermano que dice, ya viene el pastor ahí. Santo tú eres Dios, ya viene el pastor Pablo. Con las mismas cosas. Es que a mí no me gusta estar eso alabando a Dios. Es que a mí no me gusta estar yendo a la iglesia todos los días. Es más, es que yo sé cómo yo quiero ser salvo. Santo tú eres Dios. ¿Ah? Alabanza al Rey. Yo sé la técnica para ser salvo. Yo no tengo que estar haciendo, amado. Entonces, ahí es donde está el peligro. ¿Qué fue lo que le pasó a aquellos, amén, que después del diluvio, en los tiempos de Noé, gloria al Señor, ¿se acuerdan que comenzaron a hacer una torre? Que se conoció entonces como la Torre de Babel, porque ellos querían ser salvos a su manera si venían otro diluvio. Y ellos entonces, vamos a hacer esta torre y vamos a ser reconocidos, porque nosotros vamos a hacer un nombre. Vamos a tener un nombre y de esa manera nosotros vamos a escapar de cualquier juicio que venga como vino anteriormente, que fue el diluvio. O sea, nosotros tenemos ya una manera de salvarnos. Nosotros hemos diseñado una forma que si llega nuevamente otro diluvio, nosotros vamos a escapar. Porque esa es la manera de nosotros, ¿verdad? Amén, poder escapar de los juicios. Tenían una forma equivocada de salvarse. Así hay gente que tiene una forma equivocada de salvarse. No, si yo no tengo que ser, yo para ser salvo, yo no tengo que alabar